capacitarme como asesor y coordinador general del proyecto junto con el ingeniero Temo, y luego ya le damos finalmente el uso de la voz para que la diputada nos diga un mensaje. Si está de acuerdo con la mecánica, explique que el poder sirve para servir a la gente y que ella nada más es un instrumento de Dios. Ella iba pasando, Dios la escogió a ella, tú vas a ayudar a toda esta gente y por eso te voy a colocar en esta circunstancia. Entonces esa situación de su sencillez no le ha permitido no marearse y no perderse en ese cáncer que les da a los políticos, que es la soberbia. Por eso yo digo que la mujer es más inteligente que el hombre, y hay muchas mujeres que no están de acuerdo conmigo. Una ciudad segura, una ciudad con oportunidades para todos por igual, para desempeñarnos y crecer en el trabajo o en las actividades que se nos permitan. Queremos un municipio con bienes y servicios de primera calidad para todos los ciudadanos por igual. En Irapuato no queremos más colonias de primera o comunidades de primera y comunidades de segunda y colonias de segunda. Todas deben de ser de primera. Creo que Irapuato no merece 17 comunidades que no cuenten con agua potable. Irapuato no merece que el 80% de las comunidades rurales sus caminos sean de difícil acceso y el 80% de las comunidades no cuente con drenaje, que no cuente con servicios de seguridad. ¿Y qué pensar de la seguridad? Es intocable, es impensable. Irapuato no merece tampoco colonias en la periferia con niños muriendo de enfermedades gastrointestinales porque no hay pavimento, porque no hay drenaje, porque no hay oportunidad tampoco para aquellos habitantes de las comunidades y de las colonias populares que están en la marginación. Creo que es momento de que se reorienten las políticas públicas en nuestro municipio y que con los 3,000 millones de pesos con los que cuenta